5 de este seminario, en el cual pues siempre somos motivados, ¿verdad?, a buscar y a encontrar, porque siempre que buscamos en el Señor, encontramos. El Señor no se esconde. Cuando le buscamos y lo buscamos de corazón, Él se expone. Y le damos gracias al Señor porque este es el tiempo en que más conocimiento de Él hay. Porque se está levantando un pueblo celoso, un pueblo que lo busca a Él sin límite, y nosotros somos partícipes de esa gloria. Nos ha tocado, lo vemos en todas estas profecías que vamos a estar hablando. Y primeramente yo quiero recordarles que el título que voy a poner aquí es Lo que fue, ahora es. Antes no entendíamos ese versículo que se encuentra en Eclesiastés 3:15. Decíamos, esto parece como que jerigonza, ¿no? O jeroglífico, porque no se entiende qué quiere decir eso. Pero ahora nos damos cuenta que todo, el Señor se basa todo en un círculo. Fíjense que todo el espacio, todo el universo es circular. Todo. ¿No nos damos cuenta? O sea que lo que ocurrió aquí va a volver a ocurrir otra vez aquí. O sea que eso lo vemos en toda la historia y no lo decimos nosotros, lo dicen los judíos porque ellos son conocedores, tienen una historia que tuvo un principio. Nosotros nos ponemos a ver y no sabemos cuándo fue el principio de nosotros. Los tatarabuelos que tuvimos no sabemos nada, conocemos muy poquito. Pero bueno, ellos sí tienen una historia que tuvo un comienzo y entonces ellos han podido desarrollar la sabiduría que Dios les da, lo que es la parte histórica, que es lo que nos falta a nosotros, porque nosotros pues no teníamos nada de historia judía. Pero ahora que estamos viéndose todo a favor de que el Señor quiere que conozcamos todas las cosas, nos está enseñando más, nos está ampliando ese entendimiento. Ellos conocen esa parte y necesitan también la otra, ser lleno del Espíritu Santo, reconocer quién es el Mesías. Pero lo bueno de esto es que muchos se han convertido y entonces ellos han abierto esos misterios, porque ellos no abrían esos misterios, para nada. Ellos no abrían esos misterios, eran cosas muy íntimas de ellos. Pero como se han convertido y el Espíritu Santo los está impulsando a que hablen y digan todas aquellas cosas que han sido guardadas y atesoradas para que los hijos lo entiendan. Y entonces ahora estamos entendiendo cosas que pasaron y ahora volvieron a pasar. O sea que nada nos va a tomar de sorpresa. Por eso dice, lo que fue, ahora es. Entonces vamos a saber cómo se va a desarrollar la historia en este tiempo. Aparte de que el Señor habló cómo iba a ser este tiempo, lo que iba a pasar, el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para explicar cómo era el carácter de los hombres del postrer tiempo. Y nosotros podemos identificar que el carácter de los hombres de este tiempo es horrible. Se parece mucho al carácter cuando los hombres allí en el tiempo de Noé se fueron completamente en contra de su naturaleza y hubo una destrucción total. Después también el Señor nos enseña que en Sodoma y Gomorra pasó algo muy parecido. O sea que vemos que se repite la historia, no hay nada nuevo aquí debajo del cielo. No hay nada nuevo, esto no es nada nuevo. Esto es algo que se está repitiendo, pero nos ha tocado a nosotros conocer toda la historia completa, ¿sí? Y eso es lo bonito, lo que nosotros podemos ahora darnos cuenta que no estamos ignorantes de lo que el Señor está haciendo y de lo que quiere que tú sepas, que nosotros sepamos. No nos vamos a limitar a decir, bueno, pues eso no está dado a mí y yo no tengo que saber nada de eso. No, recuerden que eso lo escribió Salomón y Dios le dio la sabiduría a Salomón para que lo escribiera. Y sabemos que Salomón hizo muchísimos cantares y solamente hay uno de ellos nada más. Hizo muchos proverbios, hay muy poquitos aquí escritos, solamente para que nosotros pudiéramos informarnos de ciertos principios, como hemos leído, ¿verdad? Que dice, el corazón alegre constituye buen remedio y el espíritu triste seca los huesos. Y cosas así que ahora en este tiempo para nosotros ha sido impactante y nos damos cuenta de que, ay, ¿verdad que el corazón alegre es importante? Es medicina para nuestros huesos. Y eso nos está ayudando a nosotros a poder pues, manejar la situación que estamos viviendo y dar consejos sabios, porque eso fue lo que Dios le puso ahí a Salomón. Así que nos estamos educando en esta verdad, en esta hora.
en este tiempo si nosotros le damos acceso al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios nos enseñe. El Señor lo dijo, va a venir el Espíritu de Dios y Él les enseñará y les mostrará todas las cosas. Yo creo que en esa expresión, todas las cosas, están todas las cosas. Todo lo que es la historia, todo lo que es la revelación, todo lo que cuando vemos ahí los querubines, los serafines y cosas que no sabemos cómo pueden ser. Todo eso el Señor lo está revelando y el Espíritu Santo nos está ayudando. Si le damos acceso al Espíritu de Dios que está en nosotros y habitará en vosotros, a menos que nosotros entristezcamos al Espíritu de Dios y entonces Él se detiene en ese espíritu de revelación. Yo soy la que le doy acceso a Él para que Él, pues, Señor, siga adelante. Y se lo decimos, Señor, sigue adelante. Y entonces el Señor nos está revelando en eso. Dios preparó una historia para que nosotros hoy pudiéramos reflejarnos en la historia y sacarle partido a la historia. Yo digo, bueno, ellos, pobrecitos, ellos vivieron la historia. Ellos vivieron la historia, ellos solamente vivieron, algunos obedecieron, otros fueron rebeldes, estando en el desierto, algunos quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida, los hijos de ellos sí entraron, muchos no entraron, sabemos que solamente de todos esos que salieron, de los que salieron solamente entró Josué y Caleb, y los que nacieron en el desierto y los que eran pequeños, pero todos los demás no entendieron el trabajo de Dios en ellos y el deseo de enseñarles realmente toda la ley que los iba a capacitar a ellos para ser un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Ellos sabían que era una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que soñaban con esa tierra, pero ellos no sabían que tenían que tomarla. Y esa es la parte que estamos nosotros aprendiendo, que tenemos que tomar esa tierra. Que el Señor nos dice, mira, ahí está la tierra, la tienes ahí, todo está, mira que no tienes que pelearla. Y esa es la parte que estamos aprendiendo ahora. Ahora entendemos todo ese proceso, pero ellos no. Ellos no tuvieron eso que tenemos nosotros. Yo les digo, hermanos, somos un pueblo privilegiado. Los postreros son privilegiados porque ya son consecuencia de tremenda historia en la cual podemos nosotros ver la historia y decir, va a pasar esto y esto, mejor cierro mi boca y sigo luchando. Pero ellos no tenían eso. Ellos solamente tenían la dirección de Dios en un líder que les decía, mira, Dios los va a llevar allí y allí ustedes van a multiplicarse y ser una nación que Dios se va a sentir contento de una nación diferente a todas las naciones de la tierra. Una nación con un solo Dios, porque todas las naciones estaban cargadas de dioses. Era un proyecto tremendo para ellos que habían sido esclavos por más de 400 años. Es como cuando tú eres esclavo por tantos años, te abren una puerta de libertad, te parece a ti que pues estás contento. ¿Y qué hago? Entonces, solamente que el Señor les abrió esa puerta de libertad para que ellos fueran más libres todavía al conocerlo a Él. Pero ellos quisieron tener su propia libertad. ¿Qué es lo que pasa mucho? Lo estamos viendo, que eso pasa mucho, pero también mucho pueblo de Dios se está tomando en serio y ahora vemos. Yo me estaba gozando un libro que leí, que compré, y yo, wow, tremenda revelación. El Señor está repartiendo por su espíritu a muchos lugares, a mucha gente, y tenemos acceso a lo que ellos no tuvieron. Así que yo me considero privilegiada, y ustedes también. Y todos aquellos que verdaderamente no se sientan y dicen, bueno, pues hasta aquí llegué. No, este camino es un camino ascendente, que va subiendo, ¿no? Y yo no voy a parar, no vamos a parar, lo dijo el apóstol Pablo, no es que yo lo haya alcanzado. Óigame, hermano, el apóstol Pablo alcanzó mucho, pero dice, pero procuro y prosigo al blanco hasta lograr alcanzar a lo que yo fui llamado. Y eso lo capacitó a él a escribir todas esas cartas que escribió, que se le llaman epístolas, y escribió tremendas revelaciones que muchos ni entendían. Hasta hace poco ni entendíamos nosotros las epístolas del apóstol Pablo, cuando decía, Cristo en mí. Yo no entendía eso, hermano. Yo no entendía eso. Cristo en mí, ¿cómo es eso que Cristo en mí? Yo lo pasaba por arriba, pero no lo entendía. Hasta que el Espíritu de Dios comenzó a enseñarnos cómo es eso.
porque estábamos nosotros muy acomodados a que el Señor estaba con nosotros, en mi corazón, pero como algo místico, ¿ves? Pero no real, de que estaba en nuestro corazón. Ya lo entendemos. Y entonces eso realmente nos emociona tremendamente y nos da ánimo para seguir. Nosotros los postreros, yo voy a estar hablando sobre la calidad de vida que Dios le está dando a los postreros. Yo me considero postrero y yo sé que todos nos consideramos postreros, no importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. El Señor no mira edad. El Señor cuenta muchas cosas. Él cuenta tus cabellos, Él cuenta tus días. Vas a ver en la Biblia que Él habla de cuenta las estrellas. Él manda a contar. Un Dios tan grande que cuenta mucho, pues también nos manda a contar a nosotros. Pero Él nos enseña y nos dice cómo nosotros tenemos que contar nuestros días para que Dios traiga sabiduría en nosotros. Que no nos detengamos nosotros porque pues, ya tenemos 70 años, porque ya, pues, ¿ya para qué? No, para nada, nada nos puede detener, porque Dios está buscando un pueblo que tenga la capacidad para recibir todo el cartapazo, vamos a poner así, de misterios que Él tiene y que lo ha tenido que guardar por siglos y siglos y milenios, porque no ha habido un corazón para recibir todo eso, como lo recibió el rey David. Como lo recibieron muchos, ¿ves? A través del Espíritu de Dios. Pero yo quiero leer un versículo que se encuentra en Isaías 46, verso 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas. Yo no estoy hablando aquí, y sé que el Espíritu de Dios tampoco, que no te estés acordando de tus cosas pasadas que te limitaron. No es eso. Porque muchos dicen, no tengas memoria de las cosas pasadas, las cosas que te limitaron, ¿no? No está hablando de la historia, dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir. Anuncio lo porvenir, dice, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Dios es un Dios, dice, un hombre prudente, cuando va a edificar su casa, se sienta y calcula. Entonces, el Señor es un hombre prudente, vamos a poner. El Señor se ha sentado para afinar la plata, afinar el oro, ver la calidad que hay en ti, la obediencia, la determinación, lo que tú quieres. Él nunca nos va a impulsar, nos va a empujar o nos va a obligar. Dios no es Dios que te esté obligando a hacer las cosas a la fuerza. Él nos inspira, nos anima, nos muestra, nos exhorta, como le hizo a Moisés. Moisés, tú, mira, esto es lo que tengo en planes. No, yo no puedo, pero mira, Moisés, esto es importante porque le estaba exhortando, porque veía que la calidad que había en el corazón de Moisés lo capacitaba para hacer ese trabajo de sacar al pueblo con mano dura. Él sabía que Moisés podía hacerlo, pero Moisés veía su edad, su vejez, su tartamudez, sus limitaciones, el miedo que le tenía a Faraón. Todas esas cosas son cosas negativas. Y Dios le estaba enseñando de que no se enfocara en lo negativo, porque lo negativo, hermano, nos detiene. Entonces, Él le muestra todo lo positivo. Es importante que tú vayas con mano dura, porque yo quiero, y yo oí el clamor de mi pueblo, y yo quiero que tú vayas y le digas a Faraón que quiero que saque ese pueblo, suelte ese pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Tú sabes, si estaba 40 años en el desierto, huyendo de Faraón, y ir ahí a donde está el enemigo. Es ilógico, por completo, pero Dios lo estaba apoyando. Y ahí va a estar el Señor. O sea que todo esto, nunca Él, pues, viendo sus limitaciones, cosas que nosotros vemos, las limitaciones. En nosotros mismos a veces decimos, ay, pero no tengo tiempo, ay, que no puedo, ay, que mira que yo no sé el Señor qué va a hacer. Pensamos, bueno, pues el Señor me quiere usar, el Señor quiere que tú abras tu corazón, simplemente, y que tú puedas ser un canal de bendición. A veces eres un canal de bendición al vecino del lado, a veces eres un canal de bendición, mira, a través de internet, qué bendición. O eres un canal de
de bendición para que tú menos te imaginas. O sea que no sabemos lo que el Señor tiene en su proyecto, pero no hay pérdida en Dios. Por esta razón, todo esto que nosotros vemos aquí en este tiempo postrero que nos ha tocado vivir, hay algo muy importante, porque este tiempo postrero para nosotros no está solamente para nosotros, sino judíos y gentiles. Sabemos, yo lo di la vez pasada en el seminario, que de ambos pueblos Dios hizo uno. Pero nosotros nos han dado una retórica que eso a veces podemos decir, nos ha detenido. Y siempre vemos los judíos, no, ellos no, porque ellos como mandaron a crucificar a Jesús, ellos tienen su castigo, porque pasó ese tiempo en que el Señor los puso a un lado para poder venir al mundo gentil, y no los puso a un lado, siguieron los judíos convirtiéndose. Cuando comenzó la iglesia, cuando Jesús resucitó y pasó, todos eran judíos, porque Jesús vino primero a Israel, y Él lo dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y iba al pueblo, hasta que entonces, sabemos en la historia, le ocurrió lo que le ocurrió a Pedro, que se subió al terrado, tenía hambre, le estaban haciendo comida, tuvo una visión y vio como de un velo, o sea, de una, ¿cómo podemos decir? Como una cortina. Ahí vio muchos animales inmundos que no le estaba dado a los judíos comer, y el Señor le dijo, mata y come. Y entonces él dijo, no, eso es inmundo, yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que Dios limpió. Porque él tenía el concepto de que el Mesías era para los judíos, no era para los pueblos que estaban alrededor, que tenían otros dioses y tenían otra forma de culto, sacrificios humanos. Hacía horrible todo lo que era alrededor de Israel. Ellos tenían sus cultos, como pasó en la tierra prometida cuando la tomaron. Allí tuvieron que limpiar 7 grandes naciones que tenían cultos completamente, sacrificios no solamente de animales, sino hasta de personas, con dioses que horrible. Y hicieron limpieza y comenzó una nación con un solo Dios, con el Creador, con el Dios del universo. Y así el plan de Dios era que toda la tierra tuviera ese mismo sentir y ese mismo conocimiento. Pero tenía que empezar por uno. Dios siempre ha empezado por uno. Empezó con Adán, ¿por qué no hizo 10 Adanes? Falla uno, ya tiene 9. ¿Verdad? Porque nosotros somos así. ¿Por qué hizo uno solo? ¿Y por qué hizo una sola mujer? Porque así era el plan de Dios. Siempre Él ha hecho, de uno ha bendecido a las naciones. Así como es Él. De David un solo rey sirvió. De Él, pues sabemos que vino Jesús, por la línea de Él. Y así vemos cómo realmente el Señor funciona en cosas que nosotros le diríamos, Señor, te voy a dar un consejo. Escoge un grupito, y si te falla tienes y tienes y tienes como hacemos nosotros, ¿verdad? Y así por lo menos ya tienes a quién escoger. No, Dios le gusta tratar con uno, y uno bendecirá a los muchos. El uno bendecirá a los muchos. Eso es un principio de Dios. Por esa razón vemos que ocurrió lo que ocurrió, y entonces comenzó el evangelio a los gentiles. Pero los judíos no dejaron de convertirse ni de congregarse, seguían congregándose, y ahí vemos los discípulos, y eran muchos discípulos, y seguían juntos. Hasta que ya en el año 70 después de Cristo vinieron y fue destruido completamente el templo, y los romanos destruyeron, mataron judíos, mataron cristianos, mataron gentiles. Fue horrible todo lo que hicieron. Y muchos lo que hicieron fue huir. Huyeron a España, huyeron a todas partes. El plan de Dios era que enriquecer las naciones. Y tú dices, la verdad que no entiendo a Dios, qué manera de enriquecer las naciones siendo dispersos así, de tal forma, ¿verdad? Pero de otra forma no iban a salir de la tierra prometida, porque esa tierra fluye leche y miel. Son los planes de Dios, hermano, que ahora mirándolo todo desde este ángulo, desde la ventana, digo, ¿qué Dios tan inteligente tenemos? Porque nadie huye si todo le va bien. Yo no estuviera aquí, estuviera en Cuba, encantada la vida, viendo mi mar y bañándome en el mar 2 veces al día, feliz. Pero tuvo que venir algo para uno buscar, porque uno busca la libertad, pero así es.
Y Dios sabía que eso iba a ser la forma en que ellos. Pero nosotros tenemos que quitar ese concepto. Por ejemplo, nosotros cuando veíamos, ay, ese fulano judío, uy, ese no cree en Jesús. Uy. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron un concepto equivocado completamente. Yo me acuerdo que cuando bautizaron una primita mía, estaban contentos porque ella no era judía. Y yo, ¿qué tiene que ver eso de que es judío y que no es judío? Yo no entendía, era una niña. Y estaban contentos porque ya no era judía la niña, porque ya había bautizado en el nombre de Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora me doy cuenta de, oh, caramba, qué ignorancia. Nosotros vivíamos una ignorancia tan grande. Todo eso vamos a poner sin conocer al Señor. Pero desgraciadamente mucho pueblo de Dios tuvo esa forma de pensar. No, eso no, ellos van a ser perseguidos. ¿Qué más perseguidos quiere que estén los judíos con todo lo que pasaron, con los 6 millones que fueron ahí cocinados ahí en aquellos hornos? ¿Qué más? Todo lo que pasaron. Ya ellos han pasado de todo para que nosotros hoy fuéramos bendecidos, hermano. Ponte a ver en esa forma. Y entonces te va a dar deseo de orar por ellos. Porque por ahí la salvación vino a través de un judío. Es para uno ver las cosas desde ese punto y decir, ora por Jerusalén, ora por la paz de Jerusalén. Están pidiendo que oren por la paz de Jerusalén. Lo están pidiendo, el primer ministro lo están pidiendo allí en Israel, que por favor los cristianos, los mejores amigos de los judíos, oren por Jerusalén. Porque Jerusalén es el termómetro del mundo, es el eje de todo lo que está, es el ejemplo que Dios hizo, es el diezmo de las naciones. Dios dijo, voy a bendecir aquí para que ellos vean lo que es ser bendecido por Dios. Y ahí mostró sabiduría. El IQ de los judíos más alto, que lo estuve leyendo y no lo podía creer. Tienen una inteligencia tremenda, pero no quiere decir que no la vamos a tener nosotros. Sí la podemos tener, por el Espíritu de Dios, por supuesto. Pero Dios ha permitido todo eso para que entonces seamos nosotros bendecidos. Y nosotros podamos tener hoy, como estamos viendo ahora en Israel, hay 200,000 cristianos celebrando la fiesta de los tabernáculos, aparte de los judíos. Y eso es una bendición, de que los cristianos ya se están juntando y ya se sienten como parte del pueblo de Dios. Y todo eso estaba escrito, hermano. Todo eso está aquí escrito. Por esta razón, aunque ellos no quisieron entender esto, hoy lo están entendiendo. Y este es el principio de la iglesia. Los judíos y después todo el mundo. Todos los judíos, todos los que no creían, de toda nación, de toda tierra, y todo eso está escrito aquí. Lo estamos viendo nosotros en las profecías, que yo quiero leer algunas de las profecías, porque el apóstol Pablo fue mandado como apóstol de los gentiles. Aunque él predicaba, él llegaba a las diferentes ciudades. Si ustedes quieren saber a cuántas ciudades y naciones fue el apóstol Pablo, busquen detrás de la Biblia el mapa donde dice recorrido de los viajes misioneros de Pablo. ¡Ah! Ese hombre se la pasó en un barco de un lado para el otro. Italia, Roma, toda Asia. Ese hombre viajó increíblemente y él buscaba dónde se reunían los judíos y ahí se reunía y entonces ahí empezaban a predicar, como pasó en Atenas. En Atenas, y muchas veces caía preso. En Atenas tenían dioses habido y por haber. Ellos eran bien idólatras, pero eso no le quitaba a él el poder darle el mensaje. Y fue cuando vio un altar vacío, sin nada, sin ningún dios ni nada, y decía abajo, al Dios no conocido. Él dijo, el Espíritu Santo le dijo, ese soy yo. Así que, y él dijo, yo vengo a predicarle del Dios no conocido, a Jesucristo. Y todos se quedaron oyéndolo porque ellos querían saber quién era el Dios no conocido. Porque Dios te da la sabiduría para saber cómo hacerlo sin que te hagas latoso. Porque hay personas que se ponen hasta latosos y te quieren meter el evangelio por la cabeza. Así no es. Así no es. Cuando la persona tiene una necesidad, siempre va a buscar. Y lo va a ver en la gloria que tú emanas. Porque tú emanas gloria, como así emanamos una cara enojada o desconfianza, porque hay gente que tú los ves en el grocery que tú ni te le pasas por el lado, pues ese viene encendido. Y lo sabemos porque el rostro nos identifica, pero a veces son personas tan afables que te sientes atraída por ellos. Y son personas que están emanando ese amor de Dios.
Y esa persona, Dios quiere gente que realmente se deje transmitir del Espíritu de Dios que está en ellos, para que entonces podamos nosotros funcionar en ese ambiente y ser de bendición, como a veces el Señor nos usa sin nosotros ni planearlo. El Señor nos usa porque tú quieres ser usado, sin que tú pues lo hagas a la fuerza, ¿no? Por supuesto. En el Salmo 22 hay muchos salmos, Isaías está lleno de profecías y es muy importante que nosotros conozcamos en este día ser conocedores de las profecías. ¿Por qué? Porque Jesús le dio una buena regañada a aquellos 2 hermanos, discípulos de él, que iban por el camino de Maús, llorando y discutiendo y enojados y sin entender y bien confundidos de por qué Jesús lo habían matado, tan bueno que era. O sea, ese es un concepto muy del mundo, tan bueno que era. No, yo no sé, siempre que la gente se muere era bueno, eso sí es verdad. Eso siempre, ¿no? Todo lo que se muere era muy bueno. Pero Jesús era muy bueno. Y siempre hacía bienes y ayudaba a la gente, sanaba y daba una palabra de sabiduría. Dios en la tierra. Y ellos estaban discutiendo, enojados, que por qué pasó esto. Casi que le echan la culpa a Dios. Porque por lo regular la gente es lo que le echan la culpa a Dios. Pues como Él es el dador de la vida, pues entonces cuando viene la muerte, pues también lo consideramos que fue su voluntad. Y el Señor les tuvo que dar una regañada porque le dijo insensato. ¿Sabe lo que es eso? Una persona sin cordura. Insensato. Por no conocer las profecías están actuando así. Eso estaba escrito en Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, y en todos los profetas. Todo estaba escrito que el Cristo iba a sufrir todo esto, pero el tercer día Él iba a ser resucitado. ¿Cómo no sabían esto ustedes? Entonces, nosotros hoy en día es importante que conozcamos todas las profecías de lo que hablan de nosotros, del pueblo postrero. Así como esta reunión que nosotros tenemos unos con otros, como el Señor nos ha unido con el pueblo judío mesiánico, así se le llama, porque descubren que Jesús sí es el Mesías. Hay muchos que todavía no saben que Jesús es el Mesías, están esperando al Mesías. Pero muchos, hay 150 iglesias mesiánicas en Israel, que Israel es pequeñísimo. ¿Cuánto hay en todas las naciones? No hace mucho tiempo no había ni una. Hace mucho tiempo que no había ni una. No había eso. Y ahora estamos viendo que se está levantando pueblos que están reconociendo que Jesús sí era el Mesías, que ellos no habían reconocido al Mesías, pero que ahora sí lo conocen. Y entonces ahora ellos están abriendo muchos misterios que tenían escondidos y gracias a Dios están escribiendo libros. Ahí están escribiendo libros, que tenemos el Nuevo Testamento hebraico, que muchas cosas, que eso se escribió en hebreo. Porque eso no se escribió solamente decir, no, porque eso se escribió en griego. No, hermano, ellos escribían en lengua hebrea. Cuando Jesús dice, y hablando en lengua hebrea, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hablaba en lengua hebrea. Jesús se hablaba en lengua aramea también, porque arameos eran el idioma más así como, vaya, como decimos aquí, Tex-Mex, el idioma de los Miami, los cubanos, que ya es más corriente, más del vulgo, sí. Entendido para ellos, porque eran pescadores, y ellos podían entender ese idioma, la lengua aramea, que sabemos que Jesús hablaba también. Jesús hablaba en todos los idiomas, por favor, se fue que inventó los idiomas. Pero cómo se escribió las escrituras a través de la lengua hebrea. Sí, sabemos que ahí también hay muchas cosas que fueron reescritas otra vez en griego. Pero qué bueno que hoy nos estamos descubriendo muchas cosas que están, porque ellos han abierto su misterio y han dicho, mira, eso está mal escrito. Eso no dice eso en hebreo. Y gracias a Dios porque nos está dando luz a nosotros en muchas cosas. Pero bueno, vamos al Salmo 22, verso 27. Es un salmo de David. Y miren lo que dice. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán de ti, dice, delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. No dijimos nosotros el otro día, hace días, y lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, Dios pone reyes y quita reyes.
Dios pone reyes a veces malos para que uno sepa y valore, ¿verdad? Y entonces pone reyes buenos y así hace. Puso a Nabucodonosor. Qué malo, que Nabucodonosor era bien malo. ¿Por qué lo puso Dios? Porque tenía que enseñarle a su pueblo los valores. Y les puso uno bien malo para que supiera que Dios es bien bueno. Así es la forma que enseña el Señor. Aunque se nos sea difícil entender, pero así es Él. Y lo estuvo allí, que proféticamente estaba escrito que van a estar 70 años sometidos allí en Babilonia. A los 70 años en punto, les dio la libertad y salieron con todos los tesoros a restaurar Jerusalén, a restaurar todo lo que había que restaurar. Porque Dios cumple su palabra. Pero estaba escrito. Pero ellos como no sabían las profecías, Jeremías ahí se le secaba la lengua de decirle, óigame, ya, mira lo que dice Dios, y no le creían. Porque vinieron muchos profetas falsos que dijeron, es mentira lo que dice Jeremías, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, Dios no va a permitir que nos pase eso. Y por cuanto no creyeron a Jeremías, fueron llevados todos por 70 años a Babilonia. Y Jeremías se quedó echándose fresco ahí en Jerusalén. Él no se lo llevaron. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo la verdad. Pero no conocían las profecías. Si lo hubieran conocido, hermano, ellos se hubieran completamente dedicado y arrepentido de los hechos de ellos, porque no andaban bien. El problema es que no andaban bien y seguían siendo malos. Y entonces el Señor tiene que dar una disciplina en eso. Bueno, dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad les servirá. La posteridad, o sea, los postreros les servirán. Cada vez que tú leas postreros, ahí, cuélate ahí porque ahí tú vas. Ahí te pone yo. Dice, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Antes nosotros leíamos eso y era como leer chino. De verdad, hermano. No lo entendíamos. Decíamos, bueno, ¿de qué se hará? Es que ni nos pasaba por la cabeza. ¿Qué será eso? Bueno, hay cosas que no entiendo en la Biblia, pues eso tampoco, ¿no? Pero ahora sí. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo eso. ¿Cuántos años pasaron de David? Imagínate, hermano, como 3,000 años. Porque fue 1,000 años después de David, es que vino Jesús. Y después pasaron 2,000 años. ¿Cuántos años? Y Dios cumple su palabra. Esto es muy importante y yo quiero que pasemos ahora a Isaías. Isaías está cargado de profecías. No vamos a leer todas, imposible, hay mucho, pero te voy a poner una tarea. No sé cuánto lo van a hacer, pero no se sientan obligados, porque ahí cada uno es responsable de buscar y aprender, que ustedes puedan encontrar en Isaías alguna profecía que habla de ustedes, de nosotros, de los postreros. Pero bueno, vamos a leer en Isaías 2, capítulo 2, verso del 1 al 4. Está hablando del reinado universal del Señor. No es solamente el pueblecito de Israel que está ahí, no, ya toda la tierra será llena de su gloria, toda la tierra. Yo me gozaba ayer en el concierto que fuimos, que cuando mencionaban Jesús, era un aplauso. Y yo decía, ¿cuánto pueblo tiene el Señor? ¿Cuánto pueblo tiene Dios? ¿Cuántos pueden tener una sabiduría de conocer todos los misterios de Dios? No sé, pero tenemos la responsabilidad de saber llevar todas estas cosas, porque es lo que nos capacita a nosotros para no perder el ánimo, porque podemos perder el ánimo. Nos miramos las canas, nos tapamos las canas, nos las volvemos a tapar y después el otro mes hay que tapárselo otra vez. Y todas estas cosas decimos, ay, ya me estoy poniendo viejo y ya que yo no voy a poder ver la posteridad. Hermano, la estás mirando ya. Mírala ya, estás mirando la posteridad. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Mire, en lo natural, porque recuerden que el Señor todo lo enseña de lo natural a lo espiritual. Él dice, primero es lo natural y después lo espiritual. Y el Señor nos enseña así como niños de kindergarten.
La verdad, así es la forma mejor de enseñar, yo digo, porque eso no se te olvida. Qué hermoso que tú vas ahora a Israel, está la fiesta de los tabernáculos, y hay gente de todas las naciones. Estás viendo que la profecía en lo natural se está cumpliendo. Ajá. Ahí había etíopes, vimos a esta gente argentinos, habían de Brasil, habían africanos. Es que encuentra una gama de gente de tantos lugares y oyes tantos idiomas diferentes y tú dices, esto es lo que decía Isaías, que vendrán de todos los lugares y irán a adorar al Señor. ¡Qué tremendo! En lo natural, pero en lo espiritual no tenemos que ir allá. Aquí lo estamos experimentando. Aquí lo estamos experimentando, donde quiera, vemos en la televisión, donde sea, pueblos de lugares remotos, de la India, de todo, cómo hay un grupo selecto ahí que están sufriendo por persecución, porque son cristianos, y son gente que tenían otros dioses, sus abuelos, sus tatarabuelos tenían otros dioses, mas ellos han buscado realmente, se han convertido, y un cambio tremendo, como yo les conté de la historia de ese hermano que compuso el canto He decidido seguir a Cristo, que como él dejó que mataran a toda la familia y no mataron a él, dice, pero yo le he decidido seguir a Cristo, yo no voy a negar al Señor. ¡Qué fe! Y eran gente que no conocían de sus antepasados lo que es realmente las promesas del Señor, pero todo eso está escrito, y ahí lo encontramos en Isaías. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Y tú dices, ay, pero si todos están peleando todo contra todo. Pero no va a ser así siempre. No va a ser así siempre. Hay una cosa que une mucho al pueblo y es una catástrofe. Lo hemos visto en estos días, tremendas catástrofes. Y tú ves a la gente ayudándose. El enfoque es ayudar. Hay otros que se aprovechan y roban y aprovechan el momento. No, siempre va a haber malos. Así como siempre va a haber pobres en la tierra. Jesús lo dijo, siempre los pobres estarán con vosotros. Siempre, pero hoy estoy yo aquí. ¿Ve? Entonces, siempre, pero cuando hay algo así, la gente ya se empiezan a analizar, decir, bueno, ¿y qué es la vida? Mira esta gente, ya, se acabó todo. Entonces empiezan a preocuparse de ¿qué es la vida? Y por lo menos algo comienzan a darse cuenta de lo que está pasando. Y así estamos nosotros mirando hoy en día por la televisión. Tenemos muchos medios hoy de comunicación que por ahí nos enteramos de todo lo que pasa en donde quiera. Y eso nos está ayudando, hermano, para uno dolerle el corazón por lo que están pasando los demás, para uno ensanchar un poquito su corazón que ha estado ahí muy para nosotros mismos y para que se ensanche el corazón. Y cuántas cosas que nos ha tocado vivir todo este tiempo, que hemos visto tantas noticias y tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, aquí está hablando, en este caso, aquí estamos viendo, y en el verso 5 dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Caminaremos a su luz, porque Él es la luz. Así que, y esto no se sabía así con esta claridad tan grande como David lo decía. Ahí lo encontramos, los salmos están llenos de profecías, hermano. David era profeta. Actuó como sacerdote porque él llevaba el sacrificio, él lo llevaba, él no decía, déjame ver a quién el sacerdote para que traiga el sacrificio, no, él iba y él llevaba el sacrificio y él presentaba el sacrificio y Dios no se enojaba, pero se enojó con Saúl y lo desechó, porque lo hacía a provecho propio, para salir bien en la guerra, para que todo le fuera bien, déjame llevarle un sacrificio a Dios, para que me salga bien en la guerra y yo gane la guerra. Eso es provecho propio. Y Dios eso no lo quiere. Es como la gente que hace promesa para que Dios le resuelva esto, para que Dios le resuelva aquello, hacen promesa. Eso es como apretarle, como dice aquí, torcerle la mano a Dios, ¿no? Dios, te estoy dando una promesa, así que tú me oyes. Así actúan. Dios eso
hermano, lo abomina. Y David no. David iba con el corazón destrozado, pero iba a darle la ofrenda a Dios y de corazón y con amor y con misericordia y diciéndole: Dios, tú sigues siendo mi Dios a pesar de. Y eso a Dios le agradaba mucho. Él pudo ser sacerdote, pudo ser profeta y pudo ser rey. Como dice el Señor, nos lleva a ser reyes y sacerdotes, a tener esa misma actitud. Por eso David vemos que profetiza tanto, porque era profeta. Pero bueno, vamos a ver Isaías 11, verso 10. Como les digo, solamente son unas cuantas. Acontecerá en aquel tiempo, cuando la Biblia dice aquel día, o aquel tiempo, o el tiempo postrero, está refiriéndose a este tiempo. Porque cuando Jesús viene y aparece en medio de todos, habló de que el postrero, Él vino como postrero. Él abrió el capítulo de los postreros, Jesucristo. ¿Cuántos años hace de eso que hay postrero? Hace 2000 años. Pero ahora viene podemos decir ya el término en el cual el Señor completa su obra. Él nunca va a dejar las cosas a media. Aquel que empezó la buena obra en ti, la terminará en el día de Jesucristo. Él no lo va a dejar a media. El Señor no deja nada a media, Él la va a completar. Dice así, capítulo 11, verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentiles, dice no es en la hebraica, sino en una que es, le dicen el Tanakh, que es la Biblia hebrea. Dice, será buscado por los gentiles. Será buscado por los gentiles, como dice, y su habitación será gloriosa, porque será buscado como nunca se está buscando el Señor, los gentiles, los que no tenían conocimiento de nada, o simplemente cuánta gente que adoraban ídolos o andaban en hechicería, en brujería, en santería, en cuántas cosas, hasta religiones satánicas, han buscado al Señor. Yo les he dado siempre el testimonio de que fue un brujo muy importante. Ese fue un brujo muy importante, era el rey de los brujos, podemos decir. Y mi hermana lo conoció y lo invitó a la iglesia. Y ese día en la iglesia bautista de Sarasota, Florida, estaba predicando un filipino lleno del Espíritu Santo, pero lleno del Espíritu Santo, cosa que no era muy común allí, porque este hombre tremendo. Y mi hermana lo invitó, y este hombre le decía spider, le decía araña, porque se vestía todo de negro. Y entonces pues mi hermana lo invitó para que vayas a la iglesia donde yo voy, y le dijo, yo tengo el poder también de detener eso. Él tenía poderes. Oh, sí. Pero quería ver cómo era. Se convirtió. Dice que fue una conversión tremenda, nada más que fue lleno del Espíritu Santo, fue tremendo. Y se volvió para California para allí predicar al verdadero Dios. Y era jefe de los brujos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú ves estas cosas, tú dices, wow, qué cosa más tremenda. Y ella nos contaba el testimonio, cómo el Señor lo había cambiado su corazón. No sé cómo estar ahora, pues eso hace años ya. Ahora 40, 50 años ya de eso, ya ha pasado años. Pero esto es lo único que yo quiero que veamos. Los gentiles lo buscarán. Y eso es lo que realmente nosotros hemos estado viendo. Cuando vemos congregaciones que son de tantos países y vemos que todos están pues adorando al Señor. Una vez fuimos aquí al centro, ahí un lugar parecido, pero no, mucho más grande. Yo no sé ni cómo se llamaba ese lugar. Era un auditorio gigantesco. Y ahí era la Woman Aglow. Puras mujeres de todas partes, vestidas de africanas, de china, de esto, de todo. Y estaban allí, solamente tenían un piano, un violín, adorando al Señor, que hermanos se te erizaban los pelos. Porque lo mismo adoraban en su idioma, pero se oía aquello, fue hermoso. Y yo me miraba gente de tantas naciones adorando al mismo Dios mío. Para mí fue impactante. Nunca se me olvida esa imagen. Estábamos bien altos y sí, Pablo fue porque él era consejero de la Woman Aglow y estábamos arriba y veíamos aquello y solamente se oía el piano y el violín y aquello era una nube así de adoración. ¡Ay, hermoso! Fue algo hermoso, precioso. Y yo realmente me dio la visión de decir,
verdaderamente toda la tierra adorará a Dios. Toda la tierra le está adorando en este lugar que era como un auditorio gigante. Yo, allá en el centro, no sé, dice que ya eso lo quitaron y hicieron otro, no sé. La arena, ¿no? La arena. Dice, Pablo se acuerda que era la arena. Dice, y será buscado por los gentiles y su habitación será gloriosa. Está hablando de este pueblo, está hablando de nosotros. Hay muchas palabras muy hermosas que el Señor habla de su pueblo. Vamos a otro que está en Isaías 27. Estoy enfocado en Isaías, aunque en Jeremías hay muchas profecías, en Daniel hay muchas profecías. Es que en todo, hermano, todos los profetas, así como hablaron de Jesús, así hablan del pueblo de Dios, del cuerpo. Igual, 27, verso 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Quién iba a creer eso? ¿A quién iba a creer eso si solamente el pueblo de Israel era un puñadito? ¿Quién iba a pensar que eso iba a ocurrir? Nadie. Ellos solamente atesoraron la palabra profética y fue escrita la palabra profética. Allá en Israel está el Museo del Libro y está el libro de Isaías y está en el centro y es como un rollo, todo está en rollo. Allí hay un rollo, ahí está todo escrito a mano. ¡Qué tremendo! Y eso lo tienen con cristal ahí, eso ni foto puedes tomar, te quitan la cámara. No te dejan tomar foto para que no se dañe el material como está hecho el libro de Isaías, que eso se encontró completico. Y todo eso está traducido y está en hebreo. Está en hebreo, no está en griego, está en hebreo. Y entonces está traducido. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido traductores que, gloria al Señor por la traducción, porque no fue hace mucho que fue la traducción, que no podíamos tener nosotros acceso a estos libros. No teníamos nosotros la facilidad de hoy tener esta Biblia, tener la hebraica, tener aquella, tener cuántas hay. Pero en aquel tiempo no había eso. No hace tanto. Yo no me recuerdo qué año, Pablo sí sabe bien qué año fue que comenzó a traducirse y se hacía con mucho cuidado. No se permitía. Nadie tenía acceso a la Biblia. Yo alcancé ese tiempo, no tengo 200 años, pero yo alcancé eso. Yo lo alcancé, porque yo pues nunca había tenido una Biblia. Yo oía hablar de la Biblia católica, y mi vecina, cuando me mudé al pueblo donde era Pablo, que no lo conocía él tampoco, me dijo, tú sabes que tengo una Biblia. Digo, ¿cómo luce? A ver, yo nunca había visto así sí la había visto, donde estaba mi amiga Loida. Nuevo Testamento yo tenía, pero toda así la Biblia, yo no tenía eso. Y entonces me lo enseñó y dice, no, pero la tengo que tener escondida, porque el problema es que a la iglesia católica yo no la puedo llevar porque no lo permiten. Yo llevo el misal, pero yo la leo aquí. Y yo la vi por primera vez, imagínense, hermano, eso fue el otro día, eso no hace mucho. Nadie tenía acceso, y menos, y cuando ya tuvimos acceso, te dijeron, a mí me lo dijeron, concéntrate en el Nuevo Testamento, porque esto ya pasó. Entonces, ¿para qué yo voy a leer esto que ya pasó? La historia que ya pasó. En la única, mi maestra de la escuela dominical, la tía de Eloida, me dijo, no leas Cantar de Cantares porque es para gente adulta. Fue la primero que leí. Pues sí, tú le dices a una muchachita de 13 años y dices, a ver qué cosa dice ese libro que yo quiero saber. Ese libro solamente la gente mayor puede entenderlo. No, tampoco lo entendí. Yo lo leí y tampoco entendí. Pero no leía solamente los Salmos y el Nuevo Testamento, porque me habían dicho que no era recomendable, porque eso ya había pasado y es ley, era qué sé yo qué. Hermano, eso fue el otro día, se puede decir. O sea que estamos despertando una libertad tremenda para poder conocer todos los misterios que Dios tiene para nosotros, para nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, no somos cualquiera. Somos el cuerpo de Cristo, nos estamos uniendo, estamos unidos a la cabeza, porque el cuerpo sin cabeza no camina. Por muy bonito que esté y por muy adornado que esté, sin cabeza no sirve para nada. Entonces estamos nosotros en este proyecto. ¿Ok? Así que días vendrán en que Jacob echará raíces, florecerá, echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Y eso es lo que estamos viendo ahora, en este día. Isaías 43.
versos 6 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas. Pues el viento, ¿cómo es esto? Diré al norte, de acá. ¿Sabe quién está trabajando realmente en los corazones de la gente? El Espíritu Santo tiene un trabajo tremendo. Los ángeles de Dios, así como nosotros vimos en el estudio del último seminario que tuvimos, que cómo son mensajeros enviados por Dios. Misteriosos. De esto hablamos mucho. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Aunque debería ser al revés, ¿verdad? Es decir, los hice, los formé, o sea, los creé, pero mire cómo dice. Los he creado, los formé y los hice. El Señor nos está rehaciendo de nuevo nosotros. ¿Por qué? Porque veníamos nosotros con muchos conceptos de Dios muy vagos. Sabíamos que Dios, bueno, Él hizo los cielos, la tierra, y de vez en cuando decía, bueno, que Dios te ayude, bueno, que Dios te proteja, pero no teníamos un concepto claro de Dios. Teníamos un concepto muy vago, pero sí sabíamos que Dios existía. ¿Verdad? Que todos sabíamos que Dios existía. Eso era, pues, cada vez que alguien se moría, decía, bueno, pues está en un lugar mejor, pero el lugar mejor ni sabíamos ni cómo era. Nos lo imaginábamos. Pero ahora estábamos conociendo más. Entonces ahora caminamos con más seguridad, ¿no? Todo eso realmente, el Señor, pues ahí lo vemos nosotros en muchas profecías, hermanos. Y vamos a concretar aquí, terminar aquí por el momento, en Isaías 49, verso 22. Así dijo Jehová el Señor. He aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Yo, wow, qué tremendo lo que estamos nosotros viendo aquí, realmente. Ese capítulo 49 que leemos, donde dice Dios promete restaurar a Sión, Dios prometió y Dios cumple. Y lo está haciendo en lo natural, porque primero es lo natural y después lo espiritual. Todo lo que nosotros estamos viendo en la historia, así como lo vimos en el desierto, así como lo vimos en todas las etapas que hubo en el pueblo de Dios, es una enseñanza. Lo que era, ya es. Lo que fue, ahora es. Entonces estamos nosotros disfrutando de este tiempo. Así que no nos aflijamos diciendo, ay, ¿qué va a pasar el día de mañana? Enfócate. Y mira, siempre el pastor de nosotros allá en Cuba, yo no sé qué conocimiento, bueno, él era el rector del seminario y todo, es muy preparado este hombre. Y él decía, no le quiten la vista a Israel porque es el termómetro del mundo. Eso se me quedó a mí aquí, yo no entendí, la verdad que no entendí, pero se me quedó esto aquí. Y yo, ¿por qué diría eso? Pero tú sabes, ni preguntarle, no, era un madrileño que tenía su carácter. Y yo mejor no le pregunto porque no sé qué cosa, por qué dijo eso. Pero mantuve esa admiración por esa nación, porque dije, bueno, por lo menos Jesús de allí vino y tiene que ser una buena nación. Por esta razón, nosotros hoy estamos pues enfocados en lo que la historia nos está enseñando. La historia nos está llevando, y la historia cargada de profecías, porque Isaías está lleno de profecías. Isaías te habla de todo lo que Jesús iba a pasar y de todo lo que iba a tener, cómo iba a predicar, qué iba a hacer, cómo lo iban a golpear, todo con detalles, pero escondidamente. El Señor no te lo muestra así, te dice, mira, así va a ser, sino te iba a mostrar todas las cosas, entonces tú tienes que escudriñar. Tienes que escudriñar, tú dices, espérate, eso no está como le pasó al eunuco. El eunuco iba por esa parte yendo a Gaza, y entonces leía Isaías, pero no sabía de quién estaba hablando. Y dice, ¿de quién estará hablando este? Y parece que este eunuco, que era etíope, y era de los funcionarios, era persona importante, iba a un coche muy preparado, ¿no? Y él estaba preguntando, ¿pero cómo es esto?
no entiendo de quién habla el profeta, de él o de alguien más. Y Felipe, que el Espíritu de Dios le dijo, júntate ese carro, porque ese hombre es llamado a llevar a Etiopía este mensaje. Por eso que en Etiopía ahora hay tantos etíopes en Israel, judíos, tú los ves ahí con el kipá y tú los ves, tú dices, y negrito, muy bonitos porque son muy bonitos de caras, ¿no? Y tú los ves, ellos cantan el himno nacional hebreo y tú dices, ¿y esta gente dónde salió? ¿Dónde aprendió? Ah, pues ¿de qué? Pues de este hombre, que era un importante del negocio, o sea, del reino de Etiopía. Y le dijo, mira, ¿qué lees? Bueno, yo estoy leyendo Isaías, pero no sé de quién se está refiriendo. Y él le dijo, espérate, y se sentó al lado y le explicó todo y le aclaró todo y le dijo, y así va a ser. Y él le dijo, pues, ¿dónde habrá un charco ahí para bautizarme? Y ahí se bautizó. ¡Qué tremendo! Es un evangelismo, ese sí es un evangelismo explosivo. Porque de ahí ese hombre llevó las buenas nuevas a Etiopía. Y hoy los etíopes, hermano, están entendiendo todo, conocen, van con la Torá, van con la ley, tienen todo. Y el Señor los va a despertar para que conozcan al Mesías, que ya vino hace 2000 años. Y ellos son, pues, uno de los muchos que el Señor ha trabajado y los ha traído de toda reino, de toda lengua, de toda nación, para que sea parte de su pueblo. Estamos viviendo una etapa muy hermosa y anímate, no te mires como que ya no, hasta aquí llegué. No, escudriña, dedica un tiempito, aunque sea a decir, Señor, enséñame, muéstrate, enséñame qué tú me quieres enseñar. Aunque sea, la historia te va a llevar a conocer todas estas cosas. Yo no me gustaba la historia. Yo siempre sacaba 40 o qué sé yo en la escuela en historia. No me gustaba la historia. Pero después que conozco la historia esta, me fascina. ¿Sí? Ahora sí me gusta la historia, pero qué pena que ha salido de la escuela. Pero bueno, como quiera ya, no me importa. Estamos en la escuela del Señor, que es lo más importante. Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor. Ya vamos a terminar aquí nosotros. Y bueno, Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de toda esta historia y a través de todo lo que el pueblo tuyo pasó, aún obedientes o desobedientes, o aún en medio de juicios y en medio de lo que pasó, tú nos estás enseñando muchas verdades, Padre. Enséñanos, Señor, porque tú lo dijiste, Señor, ahí lo encontramos en 1 Corintios 6, donde dice, y esto que pasó en el desierto es para un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, porque ellos lo codiciaron y quedaron postrados en el desierto. Y tú nos estás enseñando con todas esas historias, Padre, para que nosotros no hagamos lo mismo, sino seamos nosotros bien leales en el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros como hijos, porque somos llamados a ser hijos. Ese es el llamado más grande, Señor, que tú nos has dado en este día, siendo como éramos, gentiles, gente que no conocíamos, Padre. Pero hoy te conocemos y te amamos y somos parte de este proyecto hermoso que tú tienes, que tú hablaste en Isaías, con Jeremías y con todos los profetas, Señor, hasta el día de hoy, que sigues profetizando por tu Hijo, Señor, por tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Que nuestro entendimiento, Señor, no se ponga entenebrecido, sino que se aclare aún cosas que nos faltan conocer, para que tu nombre siga siendo glorificado, Señor, cada vez más. Anímanos, Señor. Anímanos en este día, Padre. Lo necesitamos. Bendecimos a todo tu pueblo y todos los que van a nacer y todos los que van a venir, Señor, y van a ser parte de este proyecto hermoso de ser postrero en este tiempo glorioso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.